se recupera sin dolor. De ahí hay que tener mucho cuidado, no podemos pensar en que es nuestro deportista estrella, y porque es deportista estrella, quiero que mañana compita y está lesionado y le aplico el corticoide. Le estamos dañando su vida deportiva. Y somos responsables de dañar la vida deportiva porque queremos que vuelva pronto el deportista. Y como digo, a ver, un desgarre, vamos a hablar cuando hablemos de desgarre, 15, 20 días era el tiempo en el que se podía recuperar un desgarre. Hoy hay un montón de técnicas nuevas, las ondas de choque, el plasma rico en plaquetas, las mismas infiltraciones acompañadas con todo lo demás, que se está disminuyendo el tiempo. Pero es ideal que a los 15 días se vuelva con precauciones para que el músculo se recupere bien. Hay vendajes increíbles para los desgarres. Incluso alguna vez, vamos a hablar y vamos a hacer los vendajes también, pero alguna vez yo tuve un desgarre de gemelo y quería competir al día siguiente y me hicieron un vendaje y yo competí sin dolor. Pero en el momento en que se saca el vendaje, es un dolor insoportable. ¿Qué hace el vendaje? El vendaje sostiene el músculo y hace que no se mueva. Está desgarrado, pero está atrapado. Cuando se suelta el vendaje es un dolor mucho más fuerte del que hay con el desgarre. No es la solución. Yo les suelo decir que si realmente tienen que participar con ese deportista porque va a una olimpiada, porque va a un campeonato realmente importante, utilizar estas técnicas de vendajes de soporte. De ahí no, de ahí les estamos matando y lesionando más a los deportistas. Eso, vamos. Este es otro paper científico. Igual les voy a dejar para que ustedes le revisen. Está incluso el link. En este nos habla de las lesiones deportivas que mayor incidencia tienen en el ámbito deportivo e incluso en la generalidad de lesiones de la vida cotidiana. Porque en este paper nos dice que en el mundo aproximadamente el 6% de las personas que participan en deportes, estos sean sobre todo el fútbol, el voleibol, el baloncesto, tienen alguna lesión deportiva. Y dentro de los deportes y las lesiones más frecuentes en el mundo deportivo son las lesiones de distensiones de ligamentos, tanto cruzado, posterior, anterior, interno, externo, de tobillos, las lesiones de los miembros inferiores, que son las que más se afectan. Y bueno, estos estudios se han hecho en más de 500 personas en 2 grupos y se aplicaron diferentes técnicas para evitar lesiones. Dentro de las técnicas que se aplicaron fueron realizar ejercicios propioceptivos, un solo ejercicio, dentro de la rutina de calentamiento, estiramientos con músculos específicos dentro de las rutinas de calentamiento, programas basados en las posturas en el hogar. Entonces, cómo se sentaban, cómo se paraban, todo lo que hablamos de postura. Y el tema de la técnica, la visibilización de la técnica en el entrenamiento. Y se fueron observando que sí hubo una disminución de las lesiones deportivas con todas estas aplicaciones, desde la propiocepción, el estiramiento, el calentamiento, las posturas y con incidencias bastante fuertes, ¿no? De los aplicados entre el 64, el 83, el 95% iban disminuyendo las lesiones comparados con grupos de deportistas que no hacían los ejercicios de calentamiento, los ejercicios nórdicos de los músculos isquiotibiales, que son el ejercicio completo del isquiotibial, y se vio una diferencia. Esto es como para avalar la necesidad de calentar, la necesidad de estirar los músculos específicos, la necesidad de tener posturas ideales desde la casa hasta llegar al campo de juego. Es bueno que vayan revisando también los estudios científicos y que vayan dándose cuenta que todo lo que estamos haciendo en la cancha de juego, lo que hemos aprendido con nuestros deportistas, tiene un fin y que está científicamente comprobado además, no es un invento. Perfecto, vamos a acordarnos. ¿Quién se acuerda del método RICES? ¿Cuáles son las aplicaciones
del método RICES en momentos inmediatos a la lesión. ¿Qué debemos hacer? Reposo, el hielo, la compresión, la elevación. ¿Quién habla? Yo, Jennifer. ¿Sí me escucha? Ahí, escucho. Ya, el modo RICES, empezando desde el reposo, el hielo, la compresión, la elevación y la estabilización. Perfecto. Cada parámetro es muy importante para poder mejorar las lesiones y recuperar de manera eficaz, ¿no? Perfecto. ¿Quién habló? No me aparece mi... Yo, Jennifer Vallejo. Jennifer Vallejo Zavala. Muy bien. Vamos. El reposo, ¿para qué nos servía? En el momento inmediato de una lesión. ¿Quién se acuerda? Para descargar la articulación del esfuerzo y evitar para evitar el dolor excesivo. Ajá, perfecto, la sobresolicitación de fibras. Le damos descanso. En el reposo, no quiere decir que le mandamos a descansar 15 días en el momento inicial de una lesión. Este reposo nos quiere decir que tenemos que hacer primero un análisis de qué es lo que está pasando. Entonces puede ser, vamos a parar este entrenamiento hasta identificar qué es lo que está pasando. A eso se refiere el reposo. Con aplicación de hielo. ¿Quién se acuerda? Ice, hielo. Vaso con... Yo. Bueno, al aplicar hielo, los vasos se comprimen y evitamos que haga hinchazón, ¿no es cierto? Eso es lo más principal. Menos sangrado. Menos sangrado porque como los vasos sanguíneos están comprimidos no va a haber circulación sanguínea, entonces evitamos que haga hinchazón, que haya sangrado en la parte donde está la lesión y la inflamación también no ocurriría. Bueno, algo así. Señor, pero, Dígame. El frío disminuye la circulación, el frío disminuye la actividad metabólica y el frío alivia el dolor a la lesión. Perfecto. Ya está, eso está en las diapositivas que les mandé también, ¿cierto? En la plataforma tienen. Revisen. Ya subí. Vamos, elevación. ¿Quién se acuerda? La ¿Cuántos? Vamos, elevación es importante porque para que haya producir la circulación y se debe hacer más o menos de entre 15 a 30 centímetros arriba del corazón. perfecto. Para eso No nos sirve el olvidarnos tema de de eso. la elevación. Ajá. Perfecto, no olvidarnos de la elevación que tiene que ser 15 a 20 centímetros sobre el corazón, si no, no hacemos nada con una elevación media. Nos ayuda a eliminar todas las toxinas. Si hay edema, eliminar el edema, a que se drene por los ganglios linfáticos. Para eso nos sirve la elevación. La compresión. La comprensión es el vendaje. El vendaje, con eso evitamos que las fibras puedan abrirse, entonces producimos de que el cierre y no se agrave la lesión mientras podemos trasladar o esperar a una mejor evaluación. Perfecto, acuérdense también que la hablábamos... ruptura de más fibras, ¿no? Exacto. Y cuando hablamos del desgarre que nos decía Jorge, hablábamos de evitar que se rompa más, evitar que se lesione más. También nos Y también decía para el controlar efecto el del edema. zapato. Ajá, el efecto del zapato, la compresión, que va a atrapar la proliferación de edema, de que busque dónde ubicarse el líquido. Fernanda, Sí.
puedo aportar un comentario. Dice que la compresión son envolturas de compresión, valga la redundancia, son vendajes que evitan la hinchazón y ayudan a mantener su lesión estable. También generalmente se hace con una venda elástica. Algunas veces se le llama vendaje AC. Sí, eso, por favor, Fernanda, ¿en qué consiste ese vendaje AC? Ya vamos a hablar de vendajes porque efectivamente lo podemos hacer con una venda elástica. Yo prefiero cuando hay lesiones inmediatas o lesiones que aparecen en ese momento una venda de hilo. La elástica todavía provoca que el edema le gane, y que busque dónde ubicarse. La venda de hilo la va llevando para arriba. El tipo de vendaje cuando existe edema son los vendajes circulatorios compresivos, que van de abajo hacia arriba. Y Fernanda, ¿cuál sería el más recomendable? El vendaje compresivo, el vendaje circular compresivo. Es el que se utiliza y este se hace con una venda de hilo, o de gasa. Sí tenemos y vamos a hablar de vendajes. Igual la próxima clase nos toca eso y vamos a hablar qué venda y qué vendaje podemos utilizar para el tipo de lesiones. Y nos queda la estabilización. ¿Quién se acuerda de la estabilización? Es un plano estable y firme que nos ayuda para la movilidad más dinámica de la lesión. Perfecto, eso estaba en la diapositiva. Pero acuérdense que les decía que además de estabilizar al deportista, poniéndole un plano firme, primero le dejamos quieto, le ponemos en un plano y le vamos a estabilizar, que puede ser con el vendaje, con algún agente externo. Les decía que la estabilización nos sirve para poder trasladarle al deportista en el caso de que sea algo más grave a otro lugar y que podemos utilizar todos los materiales que nos encontremos alrededor. Podemos utilizar revistas, que es alguna vez, esto hicimos alguna vez, los cartones, todo lo que encontremos en nuestro gimnasio donde estemos. Si no tenemos algún material y tenemos una tabla donde escribimos, un cuaderno, los palitos de pincho también sirven bastante. Los pinchos, perfecto, nos sirven. Le envolvemos con una cobija, con un saco, con una camiseta, para que no se mueva esa lesión y poder trasladarla a otro lugar. Entonces tenemos frío, compresión, elevación, estabilización y hablábamos de la movilidad dinámica. Yo tengo una curiosidad. Verán, hablábamos, por ejemplo, de cuando se aplica el hielo y también el calor. Y usted nos explicaba de cuándo aplicar hielo y cuándo calor. La curiosidad es la siguiente. Muchas de las veces hay deportistas que tienen alguna lesión y le ponen mentol o le ponen alguna pomada. Es conveniente, o sea, eso es calor. ¿Y es conveniente usar el hielo ahí luego de eso o respetando el periodo de tiempo? ¿O qué es aconsejable ahí? Bueno, todos estas cremas que llevan alcanfor. El alcanfor tiene un efecto bastante tópico, bastante superficial. No va a tener un efecto profundo, nunca va a llegar al músculo, eso les aseguro. Hay investigaciones que hablan de los efectos de las cremas desinflamatorias, estas que calientan, y hablan de un efecto bastante tópico. Pero ese efecto tópico tiene un efecto mental también interesante, porque si nosotros le decimos al deportista, yo te pongo esta crema y esta crema te va a calentar al músculo, el efecto mental es fuertísimo. Pero la crema como tal no calienta el músculo, ¿no? Es bastante superficial. Sí puede provocar un cierto calor superficial temporal, que si le lavamos con agua y jabón no pasa nada. No va a torcerse, no va a pasar nada. Yo pongo muchas veces las cremas frías o calientes con mis manos y me lavo las manos enseguida para quitarme la crema y quitarme la sensación
de frío que sí da por las terminaciones nerviosas que tenemos en toda la capa de la piel y sobre todo en las manos. Entonces yo me quito con agua y jabón y pasa, no me duelen las manos, ni me ha pasado nada, ni pasará. ¿Cómo ayuda realmente esta crema? Cuando damos un masaje. ¿Por qué? Necesitamos una crema que tenga un olor, que tenga ese factor de sensación de calor en la piel y la manipulación muscular. La manipulación es la que sí calienta el músculo, sí provoca el calor local. La crema como tal, no. Entonces, no tiene que tener miedo el deportista en el momento que se pone una crema caliente, después aplicar frío o bañarse, no va a pasar nada. Es un tema que ya lo venimos acarreando de generaciones, ¿no? Nos decían, si te pones mentol, no te bañes. Si te pones mentol, no salgas al frío, que te puedes torcer y muchas creencias, pero todo viene acompañado con, se ponían el mentol, le ponían el periódico y le ponían un montón de chompas de encima. Entonces eso provocaba un calor, sí, al cuerpo. Y salir al frío con un cuerpo caliente nos puede dar una gripe, nos podemos enfermar. Pero solo la crema no tiene un efecto que afecte, ¿no? Es bastante tópico, bastante superficial. Los que sí realmente provocan un frío profundo son los sprays. ¿Por qué? Porque provoca un frío en la capa superficial de la piel. Y ese sí nos puede incluso quemar, los sprays fríos. Los mentoles, todo lo que tenga alcanfor no nos va a afectar si le lavamos después, ni el sudor. Una pregunta, Fernanda. Hay veces que, o sea, no sé si tiene algo que ver, hay veces que los huesos sienten dolor, como que sienten frío, y hay veces vuelta que, digamos, a mí me ha pasado, a veces me quema los pies, tanto que me queman los pies que no puedo ni dormir. Entonces lo que hago yo es ponerme una toalla para que se enfríen, o a veces los huesos me duelen, o sea, es como que tienen mucho frío. Entonces me pongo una chompa, me enredo en las piernas para que cojan calor. Eso Existe. A ver, lo que tenemos que entender es qué duele, ¿no? El hueso como tal no duele. Duele la capa superficial del hueso, que es el periósteo. Y el periósteo causa dolor cuando le golpeamos por contusión o por tensiones repetitivas, que son las inflamaciones del periósteo por contracturas musculares de los músculos que están alrededor del periósteo. Por eso la periostitis tibial, que es bastante común. Y esta les da a los atletas que corren, tienen vibraciones permanentes, se contrae el tibial anterior, se contrae el tibial posterior, son dos músculos que le tensan tanto al periósteo que causa dolor. Y quienes tienen esos dolores que perceptivamente sienten que son de huesos, suelen ser dolores por contracturas musculares. El frío nos provoca contractura muscular. O sea, si tenemos mucho frío, estamos en algún lugar con mucho frío, primero adquirimos una postura de tratar de calentarnos, que es agacharnos. Y se nos contrae todos los músculos de la espalda. Al día siguiente podemos tener dolor de espalda. Si tenemos mucho frío, nos tensamos las piernas y se nos pueden contraer los músculos de las piernas. Y esas tensiones nos pueden provocar dolores del periósteo. Y claro, le sentimos como un dolor profundo, que no es del músculo, que está más adentro. Pero vienen acarreando por contracturas musculares, no son propios del hueso, a menos que hayamos tenido un golpe directo. Ahí puede doler el periósteo por el hueso como tal, la capa externa del hueso. De ahí son por contracturas musculares, por ahí cansancio muscular duele la espalda, duelen las piernas y se acompaña el hueso. Cuando sienten quemazón en las plantas de los pies o frío o hormigueo, esto también viene acompañado por una contractura muscular a nivel lumbar, que se nos presiona el nervio, se nos contrae el músculo cuadrado lumbar por ahí, se presiona el ciático y se tiene la sensación de calor frío. Y claro, si sentimos ese calor frío y si sentimos calor y nos ponemos frío, aliviamos el síntoma, aliviamos ese calor, por eso nos sentimos bien. Pero hay que identificar qué es lo que está pasando. Generalmente son factores lumbares.
o por ahí glúteos contraídos, o isquiotibiales contraídos. Cualquier parte del recorrido del ciático provoca frío y calor en los pies, quemazón, hormigueo, frío. Y no hay que ir solo al efecto. O sea, el efecto es me queman los pies, yo me pongo frío y efectivamente me pasa. Pero hay que aliviar la causa, no hay que buscar la causa. Y debemos buscar la causa si es lumbar, si es a nivel de glúteo, si es isquiotibial, y por ahí ir tratando para que eso no continúe. Eso les pasa mucho a deportistas, a los gimnastas, a los bailarines, porque utilizan mucho lumbares y tienen esas sensaciones. O a los viejitos que ya tienen hernias discales lumbares y tienen la sensación de quemazón de las plantas de los pies y no soportan. Y hay que tratar el área lumbar, hay que tratar el nervio ciático para evitar que eso siga sucediendo. ¿Cómo se trata con masajes? Disculpe, Fernanda, ¿cómo se trata eso con masajes en el lumbar o ya es algo más grave? Relajar lumbar, identificar si no hay por ahí una compresión, una protrusión lumbar, una hernia discal incluso que puede haber. ¿Qué pasa con las gimnastas? Las gimnastas suelen terminar con hernias discales a nivel lumbar. Primero identificar si los músculos lumbares están contraídos, con un masaje se relajan y el nervio deja de estar aplastado. El tema del complejo B, los neurobiones van bien. Entonces, si aplican un neurobión y pasa el quemazón de la piel, hay un problema nervioso. Por ahí hay que ver qué es lo que está pasando. Primero hay que buscar la causa. Yo creo que con una radiografía lumbar vemos si hay compresión. Tocando los músculos lumbares vemos si hay contractura. Y ahí vamos resolviendo el tema. Y vamos a ir a lesiones. Otra preguntita. ¿Cuándo es recomendable utilizar las compresas calientes? Las húmedas y las secas, porque las secas que se calientan en microondas y las húmedas obviamente en agua. Entonces, ¿de qué depende usar ese tipo de compresas? Cualquiera, como hablábamos cuando hablamos de la aplicación de calor, hay variedad de formas de aplicación de calor. Hay las compresas húmedas que están sobre los 60 grados, las compresas calientes que podríamos manejarlo de 25 a 30 grados porque es lo que podría tolerar nuestro cuerpo. Hasta 30 ya llega a ser muy fuerte. 25, 27 grados podemos aplicarnos una compresa. Y los infrarrojos que también tienen una temperatura de hasta 30 grados y que no puede estar cerca de la piel porque le podemos quemar. El efecto llega a ser igual, un efecto sensitivo. Quienes les gusta el calor húmedo y se sienten bien con el calor húmedo les va bien, quienes les gusta el calor seco les va bien, quienes les gusta los infrarrojos les va bien. Depende mucho de la sensibilidad. Los baños de cajón les va bien porque y es un calor húmedo, porque por efecto propio del psicológico del cuerpo. No existe algún criterio que nos diga es mejor el seco que el caliente, que el húmedo. Por ahí el húmedo puede mojar la ropa, puede provocar más alergias que el seco lejano y va a depender mucho del cuerpo. A mí me gusta manejar bastante el calor húmedo, que son las compresas que se meten en agua, siempre envueltos en una toallita, porque da una sensación más amigable a la piel. Se sienten mejor. El calor seco es muy quemante, se siente como sol, entonces no les da la misma sensación psicológica que el calor húmedo. Pero de ahí el efecto es el mismo. Nosotros vamos a pensar, ya nosotros, ¿no? Porque cómo le apliquemos es diferente, pero nosotros tenemos que saber que si aplicamos calor, lo vamos a aplicar porque queremos provocar un efecto fisiológico en el cuerpo. Entonces el efecto fisiológico es la vasodilatación, es la relajación muscular, el aumento de la circulación. Eso es lo que queremos conseguir con el calor. La forma en la que aplicamos ya va a ser un efecto más psicológico, ¿no? ¿Y qué queremos conseguir? No queremos que se sienta bien, además de que tenga el efecto fisiológico. Entonces vamos buscando qué es lo que le hace sentir mejor. Hay gente que la compresa dicen que no le sirve para nada, pero que un baño de cajón le relaja. El efecto fisiológico es exactamente el mismo.
pero la forma es diferente. Entonces hay que buscar cuál le va mejor. Listo. Vamos a continuar. Sabemos qué aplicar, cómo aplicar y cuándo aplicar. Fernanda, vamos quisiera hacer una preguntita y comentario, ¿se puede? Antes de Claro seguir. que sí. Sí, sí. Ya, esta parte es importante, la que hemos estudiado, porque ya en el deporte amateur, digamos, por ejemplo, el deporte barrial, uno siempre tiene la oportunidad de ver que la gente se aplica linimento, por ejemplo, una especie como supliendo el calentamiento y juega así. Yo he visto, ¿no? Mucha gente, incluso 40 años, incluso he visto cuando la gente tiene más edad, digamos, en el fútbol, la Master 40, la Master 50, uno me tiene la oportunidad de ver que se aplican muchísimo linimento, casi se bañan con el efecto de que lograron calor o un calentamiento, entiendo yo. Y lo otro, también he visto esto en jóvenes que cuando hay problemas de desgarre, esto como digo, en el deporte barrial o federado, suelen vendarse fuertemente y juegan, ¿no? Entonces, para lo primero, creo que eso ya por una cuestión más de tradición, siempre ha visto y aplicado estas fórmulas, ¿no? En el caso de las dos. Entonces, con lo que hoy se ha escuchado, realmente son situaciones muy complejas que habría que tenerlas en cuenta, ¿no? Exacto. Exacto. Nosotros tenemos que ir guiando a la gente que está a nuestro alrededor, porque es costumbre, es herencia, es cultura, lo que hemos visto que se hace, sobre todo en el deporte barrial, el deporte de fin de semana. Y esto también se lo acarrea muchas veces al deporte por ahí amateur. Y recién en el deporte ya formativo y de élite es que están yendo más hacia lo científico, pero todavía estamos manejándonos de manera empírica. Y por eso estas capacitaciones, ¿no? Para que ustedes que están en el lugar puedan ir guiando a las personas y vayamos cambiando ya este criterio en las próximas generaciones. Yo he visto el uso del alimento, es impresionante en el deporte barrial, pero a veces sí saben usarlo de manera empírica, pero saben usar, ¿no? Utilizan el alimento y se dan un masaje veloz, rápido, estimulante, y por ahí, ya vamos a hablar, justo ahorita nos toca masaje, por ahí va a de cierta manera aumentar la circulación, aumentar un poquito la vasodilatación del músculo y va a estar algo caliente para iniciar, no lo suficiente como para hacer un calentamiento, pero por ahí algo hicieron. No es lo suficiente. Los vendajes, igual vamos a hablar de vendajes y van a identificar cuándo debemos usar un vendaje y por qué no debemos usar vendajes todo el tiempo. La gente tiene el vendaje provoca una falsa seguridad y es lo que pasa igual en el deporte barrial. Casi todos se vendan y se vendan con las vendas de hilo, las duras, y se presionan bastante fuerte. ¿Qué provoca el vendaje? Una falsa seguridad de que mi articulación está bien, está cubierta y no le va a pasar nada. En el momento en el que se lesionan, incluso con el vendaje, unas frustraciones grandísimas. Va de la mano también con el factor psicológico. Y el cuerpo se acostumbra a un vendaje y empieza a perder la funcionalidad propia que tiene el ligamento. En la cancha tal vez no se lesione porque está usando un vendaje que le hace de soporte al ligamento, pero sale de la cancha, deja de usar ese vendaje y en la esquina se puede torcer el tobillo, se puede esguinzar. ¿Por qué? Porque el cerebro, el sistema propioceptivo se pierde, el cuerpo se acostumbra a ese vendaje. Entonces tenemos que empezar a guiarles. Es lo que vemos y sí, lo vemos mucho y en todas partes, pero ahora depende de nosotros también ir guiando con conocimiento y explicándoles por qué. Eso, Rodrigo. Continuamos. Bueno, ya habíamos visto el tema de la correcta práctica deportiva, hablábamos del calentamiento. Aquí tenemos un calentamiento minuto a minuto hasta al minuto 25, 30, 40 minutos de calentamiento, depende de la actividad que vamos a realizar. Nunca se olviden, y por eso le puse un poquito de énfasis aquí, porque a veces decimos el calentamiento 15 minutos, 10 minutos y ya, me voy a hacer mi deporte. Pero si voy a tener una prueba de más de 2 horas, el calentamiento tiene que ser mucho mayor. Si voy a tener una prueba
bastante corta, suave, ligera, no intensa, por ahí el calentamiento puede estar hasta los 25 o 30 minutos. Va a depender mucho de qué es lo que vamos a hacer. Ya hablamos, y por ahí, bueno, la importancia de saber cuándo vamos a provocar un sobreentrenamiento a un deportista y cómo identificar que un deportista nuestro está sobreentrenado. Entonces nosotros, el sobreentrenamiento está catalogado ya como una patología, una enfermedad del deportista. Y nosotros, el entrenador o la persona que está frente al deportista, es la primera persona que se puede dar cuenta de que un deportista está sobreentrenado. Ni siquiera el médico va a llegar cuando ya tiene todos los síntomas y los signos encima. Nosotros tenemos que identificar un sobreentrenamiento. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué va a ser el sobreentrenamiento? Va a ser la disminución de la capacidad del rendimiento de nuestro deportista. Y no va a superar los objetivos que les teníamos planteados, ¿no? Es un deportista estancado que llegó hasta su tope, su máxima expresión deportiva y no puede sobrepasar, acompañado de varios síntomas, ¿no? Su rendimiento físico empieza a ser más bajo y continúa bajando el rendimiento físico. No se mantiene estático, sino el rendimiento físico continúa bajando. ¿Qué vamos a encontrar en el deportista? María Fernanda, perdone, sí, interesante la charla y disculpe que interrumpa. Pero bueno, creo que es un tema que para mí es fundamental. En el caso de niños, digamos, de 8, 9, 10 años o de 8 a 10 años, ¿qué tiempo de calentamiento, estoy hablando de fútbol, es recomendable para esta edad y luego también de 12 a 14 años, por ejemplo? Bueno, recomendable. ¿Cuántos tiempos, no? Ajá. Recomendable, bueno, aquí tenemos un calentamiento en periodos. Se habla, yo siempre les digo que me pongo a leer mucho las investigaciones científicas porque nos da una guía. Nosotros podemos ir creando nuestras propias guías, pero si se investiga en una gran cantidad de deportistas y ven los resultados, podemos seguir ese camino. Entonces se habla que un calentamiento tiene que ser de 15 a 30 minutos, no menos, nunca menos. Y en los niños también, de 15 a 30 minutos. Solo el calentamiento. Ahí le vamos a incrementar de 10 a 15 minutos del estiramiento y de ahí nos vamos a los ejercicios específicos. Entonces, podríamos tomarnos hasta 45 minutos para entrar ya a la base del entrenamiento, ¿no? A lo que queremos entrenar, a la planificación que teníamos para ese día. Y después el enfriamiento, el estiramiento final. Entonces, manejamos de 20, 15 a 30 minutos en todos los casos. Si tenemos una jornada mucho más larga y más intensa, ese día podemos alargar un poquito más el calentamiento. Si tenemos una jornada con mayor volumen y menos intensidad, y los volúmenes son progresivos en nuestro entrenamiento, podemos acortarle un poquito el calentamiento, porque vamos a hacer volúmenes y vamos a hacer progresivo. La intensidad no va a ser alta, va a ser progresiva. Entonces, depende mucho de nuestra planificación diaria. Mayor intensidad, tenemos que estar muy bien calientes, con estiramiento, con ejercicios pliométricos, propioceptivos, todo lo que hagamos. Porque tenemos intensidades altas. Y si tenemos volúmenes progresivos, pues un poquito menos, pero no, nunca menos de los 15 minutos. Muchas gracias, María Fernanda. Esto es importante. Yo generalmente estoy muy cuidadoso en el tema de los niños, por eso le hacía, ¿no? Porque en realidad a veces se llega a la cancha y apenas se termina de equipar y por ahí dos tecitos ya la pelota, ¿no? Y exigencia fuerte a veces en niños. Esto creo que es importantísimo. Muchas gracias. Exacto. Y ahí los estiramientos, los topes de la pelota ya van a ver también en las lesiones deportivas. Tenemos que pasar más rápido. El tope en pelota, sobre todo en niños, nos provoca vibraciones, ¿no? Vibraciones. Si el músculo no está caliente, si no está estirado, recuerden que el estiramiento nos servía para que el músculo y los tendones estén listos a las tensiones. Y un choque con la pelota provoca tensión.
Y estas tensiones provocan vibraciones permanentes y esas vibraciones nos pueden provocar distensiones de ligamentos. No solo se distienden los ligamentos virándose los pies, también se distienden con vibraciones permanentes si no está listo nuestro músculo. Entonces, de ahí la importancia del calentamiento y el estiramiento antes de dar golpes al balón. En tema de baloncesto, antes de lanzar discos y jabalinas, en tema de lanzamientos. ¿Por qué? Porque esas provocan vibraciones fuertes que nos van distendiendo los ligamentos. Vamos, llegamos al sobreentrenamiento y vamos a ver en nuestro deportista que está irritado, ¿no? Que está enojado. Es un factor psicológico, ya no viene con la misma empatía que tenía con los compañeros ni con el entrenador, viene enojado. Todo el tiempo tenemos un signo de alarma. También vemos que va bajando de peso, pérdida de peso sin que hayamos aumentado cargas en el entrenamiento. El rendimiento físico se estanca. Era un deportista que estaba creciendo permanentemente y se nos estancó, incluso empieza a bajar. Los tiempos son diferentes, sus velocidades son diferentes, ya no alcanza el objetivo que le planteamos para el día. Si manejan pulsómetro, importantísimo el tema de la frecuencia cardíaca. Aquí les indico algo similar a lo de la hidratación. La frecuencia cardíaca basal, nosotros tenemos que conocer la frecuencia basal de nuestros deportistas. Esta es la frecuencia cardíaca con la que se levanta. Si no podemos darles o no pueden tener un pulsómetro, ellos pueden tomarse la frecuencia cardíaca, ¿no? En el cuello, en la muñeca, en 1 minuto o en 10 segundos y la multiplican por 6. Y tenemos la frecuencia cardíaca basal con la que se levanta. Tomamos esta frecuencia cardíaca durante una semana, que nos anoten en un cuadernito, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sacamos la media de esa frecuencia cardíaca y tenemos la frecuencia cardíaca basal del deportista. Si el deportista empieza a sentirse agitado, a no cumplir los objetivos, a perder peso y además su frecuencia basal ya no se levanta con las mismas 60 pulsaciones por minuto, sino al despertarse tiene 70, 80 o un valor diferenciado al que tenía, podemos pensar que está sobreentrenado y tenemos que tener cuidado con pulsaciones altas. Que nos diga que se siente cansado, por más que duerma muy bien y se levanta cansado, a ejercicios muy básicos no soporta, tiene pesadez muscular, molestias, incluso dolores, falta de coordinación, caídas, podemos hablar de un sobreentrenamiento. ¿Cuáles son las causas para el sobreentrenamiento? Generalmente es el tema de planificación, ¿no? Exceso en cargas. El trabajo físico, intelectual, bueno, acompañado con los procesos psicológicos propios en adolescentes que ya no son tolerados por el deportista. El descanso, tenemos también deportistas que no llegan a dormir la noche, que salen a sus fiestas y no le cuentan esto al entrenador. Por ende, las cargas siguen siendo las mismas, pero no está descansando adecuadamente y vamos a llegar a un sobreentrenamiento. La alimentación inadecuada, la falta de hidratación y los factores psíquicos. Y ahí vamos a encontrarnos un deportista que no soporta el entrenamiento. Y efectivamente podemos, ya tenemos signos y síntomas del sobreentrenamiento. Si seguimos subiendo cargas y seguimos trabajando con ese deportista, incluso molestos porque no está cumpliendo lo que nosotros queremos que cumpla, vamos a llegar ya a factores metabólicos que se ven alterados, ¿no? Vamos a ver un deportista que empieza a tener anemia, un deportista que puede tener alteraciones en exámenes de sangre y que ya va más allá de un simple reposo que podría ser la respuesta para un sobreentrenamiento. Entonces, a tener muy en cuenta estos síntomas en un deportista y si los encuentran, ¿qué hacemos para evitar el sobreentrenamiento? Empezar a bajar cargas, ¿no? Hasta nivelar el pulso. Nivelamos un pulso basal, vamos nuevamente subiendo cargas y evitamos llegar ya a procesos metabólicos que les afecten al deportista. ¿Tenemos claro?
Sí, voy a María hacer- Fernanda, Fernanda, solamente... una pregunta, ¿puedo? Dígame. Verá, una persona que a lo mejor tiene un trastorno psicótico, ¿podría tener problemas en el tema del deporte y si lo hace en tema o sea, bastante, demasiado, podría tener una sobrecarga de trabajo, o sea, por el tema del problema psicótico? Por ahí una esquizofrenia, ¿no es cierto? Puede ser. Bueno, las personas que tienen trastornos psicóticos y que están considerados ya dentro de discapacidad, ellos se liberan cuando hacen actividad física o cuando hacen deporte, y por eso una de lo que le manda hacer el médico, además de cuidarse con los medicamentos que les mantienen inmunodeprimidos, les mantienen tranquilos, los medicamentos que utilizan ellos, les envían a hacer deporte. ¿Para qué? Para que se cansen y se mantengan inmunodeprimidos. Entonces, con ellos hay que trabajar de la mano con el médico, ¿no? No podemos trabajar solos con estas personas porque si no están bien medicados, pueden llegar a atacarles a los compañeros o podría existir algún roce, algún inconveniente. Pero ellos pueden también sobrelimitarse, pueden excederse, porque tratan de desgastar toda esa mucha energía que tienen, siempre y cuando no estén medicados, ¿no? Generalmente los factores de las personas que tienen esquizofrenia, factores ya psicóticos, como les digo, que entran dentro de discapacidad, tienen que estar medicados y les inmunodeprimen, les vuelven tranquilos con el medicamento. Y con ellos se puede trabajar bastante bien. Aquí tenemos en Olimpiadas Especiales muchas personas que tienen problemas psicóticos que están con un psiquiatra, pero están medicados y son excelentes deportistas. Entonces hay que saber trabajar de la mano del equipo multidisciplinario en estos casos. Gracias, Fernanda. Se me va el tiempo. Fernanda, yo quería hacer una preguntita respecto a las pulsaciones. Para niños, digamos, en descanso, una pulsación normal, igual hablo de 10 años, por ejemplo, a 12 años, y para jóvenes de 15 a 17 años, por ejemplo, en descanso, ¿cuál es una pulsación normal y cuál sería la máxima pulsación? 70, 80. Los niños tienen pulsaciones más altas. No se nos regula ya tipo 12, 13 años, que debería estar ya menos de los 70 pulsaciones por minuto. Pero en niños pequeños, si tienen hasta 70, 80 en la mañana, levantarse, abren los ojos, podemos tomarle el pulso, va a estar bien bajito. Los niños se alteran mucho y se les sube el pulso muy rápido. Pero que estén menos de 80, vamos bien. Pasado ya los 13, 14 años, menos de 70. Ya empieza a subir de 70, empieza incluso 60. Empieza a subir de los 60 a 65 y ya tenemos que pensar en un sobreentrenamiento. Pero la valoración es lo importante, ¿no? Que le valoremos, si podemos 5 días, si podemos 15 días, sacamos una media mucho más exacta. 15 días tomándole su pulso basal, tenemos una media del pulso del deportista. Si vamos haciendo deportistas de actividad aeróbica, no deportistas de maratones, deportistas de fondo, de largo aliento, de deportes de largo aliento, esos pulsos van a ir bajando. Entonces vamos a tener deportistas con pulsos de 45, 40, por ahí Lance Armstrong que tuvo 39, 38, pulsos muy bajitos. ¿Por qué? Porque tienen un corazón más grande. Si tenemos deportistas que son velocistas, ellos van a tener unos pulsos sobre los 60. Si trabajan bien el ejercicio aeróbico acompañado, van a bajarlo, ¿no? Entonces depende mucho del deporte, lo que hagan. Una persona común y corriente que no haga nada tendrá un pulso basal sobre los 60, no va a tener pulsos bajos. Los deportistas tienen más bajos.
Y la máxima a nivel de 10 años, por ejemplo, 12, 14, la máxima pulsación en ejercicios, digamos, con carga. En ejercicios hay que hacer una prueba de esfuerzo. Como les decía, técnicamente nos dan una fórmula, 220 menos la edad. Entonces, 220 menos 13 años, nos queda 207. Sería el máximo pulso para trabajar al 100%, pero en planificación casi nunca trabajamos al 100%. Entonces, por ahí de ese 207, si tenemos intensidad y trabajamos en intensidad al 70%, hacemos una regla de 3, ¿no? 207 es el 100%, el 60%, ¿cuánto? Que me salga 170. Hagamos la regla de 3. Con eso, hasta ahí podríamos llegar en el entrenamiento. ¿Sí me entienden eso? ¿Sí se entiende, Rodrigo? ¿Quién me preguntó? Rodrigo. Sí lo entiendo. Ajá. Entonces, dependiendo de la planificación que tengamos, si tenemos, yo que sé, intensidad al 60%, volumen al 30%, calculamos a ver, yo estoy mal. Tenemos, en una prueba de esfuerzo sacamos un umbral aeróbico y un umbral anaeróbico. El umbral aeróbico es el 220 menos la edad. Con umbral aeróbico trabajamos volúmenes, no intensidades. El umbral anaeróbico sacamos con el test, con la evaluación que les mostraba, los test que les mostré acá, y Beto no creo que estuvo y él nos pidió esto. Por aquí podemos sacar, aquí tenemos los test. Entonces sacamos un BIO2 máximo. Un poquito tarde, pero más o menos. Ajá. Aquí estaba. Entonces sacamos un BIO2 máximo y sacamos el umbral anaeróbico. El BIO2 máximo que nos da la capacidad de oxígeno. Y el anaeróbico lo sacamos en ese punto máximo cuando realizamos este test. En el punto máximo, cuando ya no soporta el deportista, se nos cae. Ahí va a llegar a un pulso. Porque hicimos un test, ¿no? Ese pulso lo vamos a tomar como umbral anaeróbico. Y de ese umbral anaeróbico trabajamos la intensidad. Entonces, tenemos dos pulsos para trabajar volúmenes e intensidades. Volúmenes 220 menos la edad y intensidades, este pulso que se saca con un test al máximo esfuerzo. Y ese va creciendo, ¿no? Algún momento va a llegarse a nivelar con el umbral aeróbico. Alguien ya va a poder llegar a su umbral aeróbico. Un deportista de élite no suele llegar siempre a su umbral aeróbico porque tiene un corazón muy fuerte, entonces no puede llegar al máximo. Generalmente en las competencias es el único momento en el que llegan a ese umbral. Entonces los porcentajes los van sacando igual con regla de 3. Si trabajamos volúmenes al 220 menos la edad y si trabajamos intensidades al que sacamos con el test. Ay, sí. Y no esforzarle más de eso al deportista. A los niños, claro que pueden llegar a 200, va a depender de la edad y van a poder sobrepasar los 200, pero pónganles un pulsómetro, los niños suben a 180 con unas actividades no muy fuertes. Entonces no tenemos que sobrepasarles los pulsos. Listo, no voy a alcanzar a hablarles del tema de masaje, pero la próxima semana tenemos que hacer el masaje como sea, así que les voy a pedir que para la próxima semana, como vamos a hacer uno por uno y esto va a tener el punto que estaba establecido, que les mostraba, les voy a pedir que todos busquen dentro de sus cosas, nadie va a comprar nada, ¿no? Crema, aceite, lidimento, lo que ustedes tengan para que pueda deslizarse en la piel. De ser posible que tengan una persona al lado a quien le puedan hacer el masaje, o si no, ustedes mismos se van a hacer el masaje. Y un instrumento que nos ayude a hacer el automasaje. ¿Con qué podemos hacer un automasaje? Con un pequeño palito de escoba que esté lijado para que no se vayan a lastimar con astillas. Con el bolillo de la cocina, si tienen el bolillo, o si tienen los palos de masaje, son unos alargados con unos bordes en los extremos. Algo para poder hacer automasaje, ¿no? ¿Sirven esas máquinas masajeadoras? Bueno. Ténganle a la mano también si les tienen, ¿no? Pero quiero que busquen
Un palito como el de la escoba, puede ser un tubo, puede ser el mismo bolillo de la cocina. Y les voy a enseñar a hacer el automasaje para que les enseñen a los deportistas para que aprendan a hacerse las descargas. Aprendemos, hacemos rápidamente y de ahí vamos haciendo uno por uno. No falten la próxima clase porque esto tiene un valor, es puntuado, no tienen que entregar un deber, simplemente la participación es puntuada, ¿no? Entonces traten de estar presentes para poder hacer el masaje. Leamos un poquito de masaje, las maniobras. Bueno, rápido yo les voy a explicar sobre el masaje, los efectos, que es mucha teoría, y las técnicas que vamos a aplicar. Las técnicas, esto ya les subí igual a la plataforma, ya tienen ahí los tipos de masaje antes, durante y después de la competición. Y de ahí vamos a hacer la práctica y de ahí cada uno va a ir haciendo un tipo de masaje y una maniobra. Entonces pueden seguir leyendo y por ahí tratando de entender. Vamos a hacerlo primero y, bueno, no estamos de frente, tenemos una computadora en medio, pero les voy a enseñar a que tengan mayor sensibilidad en las manos para que puedan encontrar una lesión, una contractura, una contusión, para poder identificar con nuestras manos. Entonces, ¿tienen claro qué necesitamos para la próxima semana? No se olviden, nadie, no pierdan su punto. ¿Listo? ¿Sí se acuerdan? Algo para deslizar, que puede ser cualquier tipo de crema, ¿no? Crema, aceite, linimento y el bolillo. Ajá, y el bolillo. Perfecto. El aceite me gusta porque el aceite no se absorbe. Yo tengo aceite de sabores. Perfecto, con olores, con esencias, con lo que quieran. El problema de la crema es que el cuerpo absorbe mucho la crema porque es hidratante y se le seca muy rápido, ¿no? El aceite va bien para poder deslizar las manos fácilmente. ¿Listos? Con eso terminamos hoy. Nos demoramos mucho. Mil gracias, excelente la clase, Fernando. Gracias, María Fernanda, realmente excelente clase. Gracias. Gracias por Gracias. Gracias por Gracias. todos.